Renacido en mi noche de bodas, mi esposa estaba a punto de anunciar que dormiríamos en habitaciones separadas. En mi vida anterior, la esperé hasta altas horas de la noche, pero ella voló al extranjero para buscar a su primer amor. Conduje tras ella hasta el aeropuerto. De camino, mi secretaria me dijo que había ido a ver a un estudiante. Al instante siguiente, un camión volcador me devolvió al presente. Ya que no me amas, entonces divórciate y ve a buscar a tu estudiante. La interrumpí. Sus ojos se enrojecieron al instante. ¿Solo? Le entregué los papeles del divorcio y los firmé. No se hagan perder el tiempo. Un dolor como hierro fundido recorrió cada miembro y hueso de Ethan Johnson, y luego fue arrancado abruptamente. La conciencia fue arrojada del abismo del caos a la realidad. Un zumbido agudo, tan fuerte que amenazó con perforarle los tímpanos, e innumerables chispas doradas explotaron y se extinguieron ante sus ojos. Sentía el cuerpo como si estuviera lleno de plomo. Cada respiración superficial aguzaba heridas fantasmales, provocando un dolor desgarrador y fantasmal. Pero la punta de su nariz no percibía el fuerte olor metálico de la sangre ni el de la gasolina. Solo un tenue y casi imperceptible aroma a perfume, mezclado con el de la tela. Ese aroma, tan familiar y a la vez lejano, como de una vida pasada. Se obligó a abrir los ojos. Tardó un instante en enfocar la vista. Una sencilla lámpara de araña colgaba en lo alto, con luces suaves. Debajo de mí había una cama cubierta con una colcha nupcial de un rojo brillante, de textura delicada. Todo en la habitación era deslumbrantemente nuevo. Las paredes, blancas como la nieve, el tocador, pulido como un espejo, el aire aún conservaba el resplandor de la fiesta nupcial del día, pero envuelto en un silencio gélido y deliberado. Noche de bodas. La comprensión se clavó en el corazón de Ethan Johnson como una lanza forjada en hielo, tan dolorosamente que casi se convulsiona. No era un sueño. El camión volquete que lo aplastó contra el frío asfalto, la carrera a toda velocidad hacia el aeropuerto, la llamada de la secretaria diciendo, la señora fue a recoger a su estudiante en Meridian. Todos los fragmentos de recuerdos de su vida pasada, envueltos en un odio abrumador y un agotamiento profundo, volvieron con un rugido que casi lo ahoga. Ethan, una voz femenina fría y tranquila con un toque de formal indiferencia, sonó a su lado. Ethan Johnson giró la cabeza de golpe. Sophia Taylor estaba de pie a pocos pasos de la cama. Se había quitado el elaborado vestido rojo de fiesta que había usado durante el día y se había puesto un camisón de seda color marfil, suave y bien entallado. Su larga melena le caía suavemente sobre los hombros. Sin maquillaje, su rostro conservaba una belleza delicada, pero los ojos que lo miraban eran como dos charcos de agua fría de otoño. Aún así, no había ni una sola ondulación, reflejando claramente su rostro ligeramente pálido y las olas tumultuosas que surgían en las profundidades de sus ojos. Esa era la misma mirada que tenía en su vida anterior. En 3 años de matrimonio, ella siempre lo miró así. Cortés, considerada, pero separada de él por una capa de hielo inquebrantable. Justo cuando creía que el hielo por fin había empezado a descongelarse y había preparado una mesa con sus platos favoritos, lo que recibió a cambio fue su decidida figura corriendo hacia el aeropuerto en plena noche. Esa llamada, ese nombre, se enroscó en la garganta de Ethan Johnson como una víbora. La mano que había apoyado a su costado, con las uñas clavadas en la palma, reprimió con auténtico dolor la furia que estaba a punto de estallar. Sophia Taylor parecía no notar sus violentas emociones, o mejor dicho, estaba acostumbrada a ignorarlas. Ella se giró ligeramente, evitando su mirada demasiado penetrante, y su voz sonó firme, como si leyera un informe experimental. Ethan, sobre nuestra vida de ahora en adelante, creo que debemos llegar a algunos acuerdos. Allá vamos. A Ethan Johnson se le encogió el corazón. La inolvidable escena de su vida pasada se repitió con perfecta claridad. Observó cómo sus labios bien formados se abrían y cerraban mientras ella pronunciaba el frío veredicto que lo condenaba a la picota de la vergüenza matrimonial. Por ejemplo, no podemos dormir juntos. Yo, Sophia. Taylor hizo una pausa, como si sopesara una elección de palabras más precisa. Su mirada lo recorrió y se perdió en el vacío. No puedo aceptarlo ahora mismo. Un resoplido muy leve y frío escapó de la garganta de Ethan Johnson, con un tono lo sabía, de burla. Sophia Taylor fue interrumpida e instintivamente lo miró.
En esos ojos profundos, como lagos, por fin se vislumbró una oleada de emoción, un atisbo de sorpresa, como si no hubiera esperado que reaccionara así. En ese instante, Ethan Johnson se quitó bruscamente la fina colcha, igualmente festiva, y con eficiencia bajó las piernas de la cama. Se irguió junto a la cama, mirando imperiosamente a Sophia Taylor, sentada en el borde. Una tremenda sensación de presión llenó al instante toda la cámara nupcial, como si el aire mismo se hubiera congelado. Sophia Taylor se sintió intimidada por un movimiento repentino y el aura fría que emanaba de él. Retrocedió instintivamente, con un destello de pánico impotente en el rostro. Abrió la boca, como si quisiera explicar algo. ¿Ethan? No hacía falta explicarlo. La voz de Ethan Johnson era baja y clara, cada palabra era como fragmentos de vidrio templado en hielo, que se estrellaban en el aire silencioso y se hundían en el corazón de Sophia Taylor. Un arco frío se curvó en la comisura de sus labios, su mirada afilada como una cuchilla, clavándose en sus ojos con una crueldad que parecía traspasarlo todo. Profesor Taylor. Enfatizó deliberadamente esta forma distante de dirigirse a ella. En ese caso, mucho mejor. Hizo una pausa, viendo claramente cómo la alarma en los ojos de Sophia Taylor se agrandaba repentinamente, incluso tiñéndose de un toque de pánico incrédulo. Observó con satisfacción el sutil cambio, pronunciando cada palabra con deliberación y fuerza. Nos vamos a divorciar. Ve al país de Meridian y encuentra a tu estudiante. Ahora, inmediatamente, de inmediato. Prácticamente gruñó las últimas palabras, cargando con toda la humillación y la furia de haber sido traicionado y pisoteado en su vida anterior. Ese nombre, ese lugar, fue la gota que colmó el vaso. Ahora se transformaba en el arma más afilada y se le lanzaba con una fuerza feroz. No, no lo es. Sophia Taylor se puso de pie de un salto tan brusco que derribó un joyero metálico ligero que tenía a su lado, produciendo un ruido estridente. No le prestó atención. Su rostro palideció al instante, como si la repentina acusación la hubiera aterrorizado, o como si un pánico descomunal la hubiera invadido. Esos ojos, eternamente fríos, temblaron violentamente, inundándose rápidamente de un rojo intenso, humedeciéndose como si fuera a salir al instante siguiente. Extendió la mano apresuradamente, como si intentara agarrarlo del brazo, con un pánico sin precedentes y un sollozo ahogado en su voz. Ethan, escúchame. Eso fue hace un momento. ¿Qué fue? Ethan Johnson retrocedió bruscamente, evitando la mano que ella le tendía, su movimiento era tan decidido que no había lugar a dudas. Su mirada era gélida y penetrante, y el desprecio en la comisura de sus labios, aún más profundo. Es una broma, o el profesor Taylor finalmente cambió de opinión y decidió concederme un pequeño deber conyugal. Se acercó, viendo la fugaz luz desgarradora en los ojos de Sophia Taylor y su cuerpo tambaleándose. No sintió ni un atisbo de emoción, solo un páramo abrasado por el odio y la desesperación. Demasiado sucio para mi gusto. Las últimas 3 palabras flotaron con ligereza, pero pesaban 1000 toneladas, destrozando por completo la explicación que Sophia Taylor había intentado construir. La mano que había extendido se congeló en el aire, con las yemas de los dedos temblando ligeramente, y el color desapareció de su rostro, dejando solo una palidez casi mortal. Parecía que le habían agotado todas las fuerzas, retrocedió un paso y se estrelló contra el tocador que tenía detrás con un golpe sordo. Ethan Johnson ya no la miraba, se giró y se dirigió al armario. Abrió la puerta, sin mirar la ropa nueva, y sacó con precisión los pocos conjuntos informales que había traído, con movimientos decididos y enérgicos, sin el menor rastro de reticencia. Ethan, la voz de Sophia Taylor sonó tras él, con un sollozo entrecortado y una súplica desesperada, como un ahogado que se agarra inútilmente a un clavo ardiendo en la orilla. No te vayas, por favor, escúchame, no es lo que piensas. De verdad que no. Ella se tambaleó, intentando perseguirlo. Ethan Johnson se tapó los oídos y la ignoró. Se cambió de ropa rápidamente, agarró su teléfono y las llaves del coche, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Van. La pesada puerta de madera maciza se cerró de golpe tras él con un golpe ensordecedor, acallando los gritos que Sophia Taylor no pudo reprimir en su interior y cortando también la última y tenue conexión con aquella noche absurda. Las luces del pasillo, activadas por movimiento, se encendieron con el estruendo atronador, la tenue luz iluminó su perfil anguloso y reveló una fría inmensidad en sus ojos.
El mundo por fin estaba en silencio. Unas gruesas cortinas de terciopelo bloqueaban la tenue luz de la mañana y aislaban cualquier mirada indiscreta del exterior. Sophia Taylor se acurrucó en un rincón del amplio y frío lecho matrimonial como un pájaro moribundo. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Solo sus sollozos intermitentes resonaban débilmente en el espacioso y lujoso espacio antes de ser rápidamente ahogados por la costosa insonorización. Sus ojos estaban hinchados y rojos como melocotones maduros, llenos de aterradoras venas inyectadas en sangre. Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo, dejando solo un ardor punzante. Su mente se sentía como un ovillo enredado. Las escenas horribles de su vida pasada y la mirada gélida y escalofriante de Ethan Johnson de la noche anterior, junto con su veredicto de que era demasiado sucia, desfilaron de forma frenética y alternada. El aviso de defunción, que antes era tan suave como el estudiante de Jasper en la sucia pensión extranjera, ahora era un hombre con un rostro espantoso y demoníaco, la fría hoja presionada contra su garganta y sus aullidos bestiales cuando le asaltaban las ansias de droga. Esas escenas infernales, mezcladas con esa última y borrosa consciencia y la fría y breve alerta de noticias en su teléfono. El renombrado erudito Sr. Ethan Johnson fue declarado muerto anoche tras una reanimación fallida tras un accidente de coche. Pensó que renacer era la misericordia del cielo, que le daba la oportunidad de enmendarse, de estrechar la mano de Ethan Johnson, de devolverle el cariño y el amor que le debía en su vida anterior, duplicándolos, de vivir bien, criar hijos y compensar al hijo que nunca llegó. Incluso recordó el enorme pánico y arrepentimiento que la invadieron cuando repitió esa frase cortante la noche anterior. Quería retractarse de inmediato, abrazarlo, decirle que todo había sido un malentendido. Pero él lo sabía. ¿Cómo podía saber del país meridiano? ¿Cómo podía saber de ese estudiante? ¿Esa mirada fría y cómplice, ese odio y asco manifiestos? Solo hay una explicación. Volvió en sí. Cargando con el odio de su vida pasada por haberlo empujado a la muerte con sus propias manos, regresó. Esta comprensión fue como un hierro candente, que se clavó cruelmente en lo más frágil de su corazón, causándole un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Una inmensa desesperación, como una marea helada, la ahogó al instante. Lo había perdido una vez. ¿Acaso ahora, al comienzo de su renacimiento, tenía que perderlo de nuevo para siempre? Toc, toc, toc. El golpeteo claro y constante rompió abruptamente el silencio, como piedras frías arrojadas a un estanque profundo. Sophia Taylor se estremeció y se incorporó de golpe como un conejo asustado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¿Es Ethan Johnson? ¿Ha vuelto? ¿Se está ablandando? La esperanza irreal le atrapó el corazón en un instante, como una persona que se ahoga agarra un tronco flotante. Prácticamente se lanzó de la cama usando manos y pies, sin siquiera molestarse en ponerse las zapatillas, tropezando descalza mientras corría hacia la puerta. Abrió la pesada puerta de golpe y miró hacia afuera con un dejo de súplica. Quien estaba afuera no era Ethan Johnson. Era un desconocido con traje negro, gafas de montura dorada y expresión meticulosa. Sostenía una delgada carpeta. ¿Señora Sophia Taylor? La voz del hombre era firme, sin una sola voz, confirmando la identidad con seriedad. La tenue luz que acababa de brillar en los ojos de Sophia Taylor se extinguió al instante, dejando solo cenizas aún más frías. Se apoyó en el frío marco de la puerta, apenas sosteniendo su cuerpo tambaleante. Soy el abogado del señor Ethan Johnson, de apellido Smith. El hombre asintió levemente, con un tono desprovisto de calidez, como si estuviera leyendo datos experimentales. En nombre del señor Ethan Johnson, le entrego este acuerdo de divorcio. Las intenciones del señor Ethan Johnson son muy claras. Espera que lo firme lo antes posible. Entregó el sobresellado con las palabras, acuerdo de divorcio. Sus movimientos eran tan precisos que parecía un robot programado. No. Sophia Taylor miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa chasqueando la lengua. De repente, negó con la cabeza y retrocedió un paso, con la voz ronca y seca. No firmaré. No firmaré esto. ¿Dónde está Ethan Johnson? ¿Dónde está? Quiero verlo. Extendió la mano, no para tomar el documento, sino para agarrar la manga del abogado como una niña indefensa. Charles Smith retrocedió ágilmente, evitando su contacto, su mirada,
tras las lentes, era fría hasta la crueldad. Señora Sophia Taylor, el señor Ethan Johnson no desea verla en este momento. Me ha autorizado a ocuparme de este asunto en su totalidad. Por favor, lea el acuerdo con atención. El señor Ethan Johnson ya lo firmó y se comprometió a proteger plenamente sus derechos en la división de bienes. Empujó la carpeta de nuevo con un aire de incuestionable presión. El señor Ethan Johnson espera recibir su respuesta hoy. ¿Para proteger mis derechos? Sophia Taylor se rió como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo, con el dolor y la ira reflejados en sus ojos enrojecidos. No necesito su propiedad. Solo lo quiero a él. El resto de sus palabras se ahogaron, se le quedaron atascadas en la garganta, dejando solo respiraciones entrecortadas. Señora Sophia Taylor, por favor, no me lo haga difícil. El tono de Charles Smith se mantuvo tranquilo, pero con una presión invisible. La decisión del señor Ethan Johnson es firme. Si se niega a firmar o a demorarse, emprenderemos acciones legales. Hizo una pausa y luego añadió significativamente, incluyendo, entre otras cosas, la presentación de algunos asuntos personales al comité académico de su universidad para la verificación necesaria. Después de todo, las relaciones profesor-alumno son un tema delicado en el mundo académico, especialmente cuando involucran ciertos sentimientos privados que trascienden las fronteras. Con un zumbido, Sophia Taylor sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, como si se le hubiera congelado la sangre. Miró con incredulidad al inexpresivo abogado que tenía delante, a los ojos inexpresivos tras sus lentes. Una amenaza. Era una amenaza flagrante, que la amenazaba con lo que consideraba su vida, su reputación académica, sus mentores y el buen nombre de la universidad. Ethan Johnson actuó con mucha decisión. Para deshacerse de ella, recurrió a esos medios. En su vida anterior, Ethan Johnson, incluso después de haber sido ignorado por ella durante 10 años, nunca recurrió a ninguna artimaña sucia. Siempre fue recto y honorable, orgulloso y abierto. Pero ahora, Sophia Taylor sentía como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón con tanta fuerza que apenas podía respirar. Era ella. Ella había sido quien obligó a ese hombre orgulloso y gentil a convertirse en esta versión fría y despiadada de sí mismo. ¿Tú? Sophia Taylor temblaba de pies a cabeza, castañeteándole los dientes, sin saber si de furia o de un escalofrío que le llegaba hasta los huesos. Miró la carpeta que le entregaban. Las palabras deslumbrantes, acuerdo de divorcio, eran como un hierro candente que le quemaba los ojos. Charles Smith ya no hablaba. Simplemente le tendió el documento, una estatua silenciosa y obediente que cumplía una orden. El tiempo transcurrió en el silencio sepulcral de su enfrentamiento, cada segundo como una lenta tortura, cortando los últimos vestigios de la voluntad de Sophia Taylor. Se desconocía cuánto duró, quizás solo unos minutos, pero se sintió como un siglo. El último destello de lucha en los ojos de Sophia Taylor finalmente se extinguió, dejando solo una desesperación y una desolación sin límites. Tembló al extender la mano, con las yemas de los dedos frías y, lentamente, como si soportara el peso de 1000 libras, tomó la delgada carpeta. Bueno, una palabra la dejó sin fuerzas, ronca y desafinada. Ni siquiera tuvo el valor de volver a mirar al abogado. Se dio la vuelta bruscamente y cerró la puerta de golpe, dejando fuera a ese frío ejecutor y todo lo que había fuera. Su cuerpo se deslizó por el frío panel de la puerta, desplomándose sobre la alfombra. Apretó la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos de la tensión, y las lágrimas finalmente volvieron a brotar, empapando silenciosamente la costosa alfombra de cachemira. Había perdido. El primer día de su renacimiento, fue derrotada por completo por el odio frío y los métodos atronadores de Ethan Johnson. En su vida anterior, lo había rechazado y huido al infierno. En esta vida, ni siquiera tuvo la oportunidad de acercarse. Él personalmente la empujó a un abismo aún más profundo. Instituto Nacional de Nanomateriales, un edificio de 3 centros de investigación, último piso. Más allá del enorme ventanal circular, que iba del suelo al techo, el sol de la tarde se filtraba generosamente, bañando la espaciosa y luminosa oficina del director con un cálido tono dorado. El aire se impregnaba del suave zumbido característico de los instrumentos en funcionamiento y un tenue aroma a limpio de reactivos químicos. Ethan Johnson estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Llevaba una bata blanca inmaculada, con una postura erguida como un pino.
Su mirada se dirigía al laberinto de edificios de investigación a lo lejos, pero sus ojos estaban algo vacíos, como si atravesaran la escena ante él y se posaran en un lugar inalcanzable. La luz del sol perfilaba el perfil afilado de su rostro. Las líneas eran duras, con una indiferencia que mantenía a la gente a distancia. ¿Jefe? ¿Jefe? Una voz masculina, ligeramente burlona, rompió el silencio de la sala. El asistente David Miller estaba apoyado en el escritorio de Ethan Johnson, repleto de literatura e informes de proyectos, sosteniendo una manzana a medio comer. Su rostro delataba una inconfundible curiosidad y chismorreo. No te hagas el misterioso. Dilo sin rodeos. David Miller mordió una manzana y formuló la pregunta confusamente. ¿Qué pasó exactamente entre tú y el profesor Taylor? Solo han pasado unos días. 3 días. ¿Casados 3 días y ya divorciados? Tu eficiencia supera la velocidad de reacción optimizada de nuestro grupo. Chasqueó la lengua con asombro, con los ojos llenos de curiosidad. El profesor Taylor es maravilloso. Hermoso. Una beca de primera. Un temperamento asombroso. Una diosa en el corazón de muchos. Tú. Simplemente estás desperdiciando un tesoro. Ethan Johnson se giró lentamente, con el rostro inexpresivo. La luz del sol caía sobre sus profundos ojos negros, pero no reflejaba calidez. Miró fugazmente a David Miller. Su mirada era tranquila y serena, pero hizo que David Miller detuviera instintivamente el movimiento de morder la manzana, y, inexplicablemente, se quedó helado. ¿Bien? La comisura de la boca de Ethan Johnson se curvó ligeramente hacia arriba, formando un arco brevísimo teñido de una mueca indescriptible. Tan rápido que podría confundirse con una ilusión. No respondió a la pregunta de David Miller. En cambio, tomó un grueso informe de progreso del proyecto que estaba sobre la mesa y lo hojeó con indiferencia, mientras las páginas producían un suave crujido. No voy a mencionar asuntos personales. Su voz era profunda y firme, sin delatar emoción alguna. ¿Arrojó algún dato la optimización de parámetros de epitaxia de haz molecular que le pedí que revisara la semana pasada? Casi. David Miller se quedó perplejo ante el abrupto cambio de tema, tragándose la manzana a toda prisa y respondiendo con timidez. Sabía que Ethan Johnson quería decir que no quería hablar de ello. Aunque le picaba como un gato arañando, no se atrevía a tentar a la suerte otra vez. El aura del jefe hoy era tan fría que podría congelar a alguien. A las 3 de la tarde, sala B2 del microscopio electrónico. Quiero ver el informe completo del análisis. Ethan Johnson cerró el expediente en la mano, con un tono que no dejaba lugar a dudas, y su mirada volvió a la ventana como si la conversación anterior nunca hubiera ocurrido. Sí, te garantizo que completaré la tarea. David Miller se enderezó de inmediato, hizo un saludo algo incómodo con un chasquido brusco, cogió sus cosas del escritorio y salió de la oficina con sensatez. En cuanto se cerró la puerta, aún podía sentir la presión persistente en la habitación. Ethan Johnson permaneció de pie junto a la ventana, mientras la luz del sol alargaba su solitaria figura. Solo el leve zumbido de los instrumentos y su propia respiración apenas audible permanecían en la oficina. La mano que colgaba a su costado se curvó ligeramente involuntariamente. El comentario de David Miller, profesor Taylor, es tan maravilloso que fue como una pequeña espina clavada en un punto profundo de su corazón, que llevaba tiempo entumecido, provocándole un dolor sordo y persistente. ¿Maravilloso? Sí. Para los demás, ella era perfecta. Un erudito perfecto, una esposa perfecta como fachada. Solo él conocía el frío núcleo bajo esa fachada perfecta, el corazón que nunca le perteneció. En su vida anterior de 3 años, era como un devoto adorador, cuidando una escultura de hielo que jamás se derretiría. Cerró los ojos y la imagen de su rostro pálido como la muerte de la noche anterior apareció ante él, sus ojos enrojecidos y ese grito desesperado de, déjame explicarte. La boca de Ethan Johnson se tensó en una línea dura y fría. ¿Qué más hay que explicar? En su vida pasada, al final de la carretera del aeropuerto, ese camión de basura rugiente fue su explicación final. En ese momento, llamaron suavemente a la puerta de la oficina. Ethan Johnson abrió los ojos. Todas las ondas en ellos desaparecieron al instante, recuperando su compostura habitual. Pase.
La puerta se abrió un poco y una joven investigadora asomó la cabeza con un rastro de nerviosismo en el rostro. El profesor Ethan Johnson. La profesora Taylor ha llegado. Está en la sala de recepción de la planta baja y dijo, quiere verte. Sophia Taylor. Ese nombre cayó como una piedra en un lago en calma, provocando un círculo de frías ondas en el corazón de Ethan Johnson. Apenas frunció el ceño, luego lo relajó, su rostro sin expresión alguna, su voz plana y tranquila. Dile que estoy ocupado y no tengo tiempo. Pero el joven investigador parecía algo preocupado. El profesor Taylor dijo, puede esperar hasta que tenga tiempo. Ethan Johnson se dio la vuelta, se dirigió a su escritorio, tomó un nuevo expediente y lo abrió, con la mirada fija en las páginas, un tono tan indiferente que no dejaba traslucir ningún sentimiento. Entonces, ¿qué esperara? El investigador junior miró fijamente el perfil frío de Ethan Johnson, sin atreverse a decir más, retiró la cabeza y cerró la puerta con cuidado. La oficina volvió a quedar en silencio. La mirada de Ethan Johnson permaneció fija en el archivo, pero no pudo leer ni una sola palabra de los complejos datos. Podía imaginarse el aspecto de Sophia Taylor en el salón de la planta baja. ¿Ansiosa? ¿Arrepentida? ¿O con su habitual terquedad? Fuera lo que fuese, ya no tenía nada que ver con él. Cogió el teléfono interno del escritorio y marcó el número del laboratorio. Kevin, tráeme la revisión bibliográfica que compilaste la última vez sobre defectos de interfaz en películas delgadas superconductoras. ¿Trabajo? Solo datos fríos y objetivos claros podían llenar ese enorme vacío excavado por la traición, podían suprimir las agitaciones en su corazón que ya no deberían existir, llamado Sophia Taylor. La sala de recepción en la planta baja del edificio principal del instituto era espaciosa y luminosa, pero impregnada de un persistente aroma a muebles nuevos y desinfectante. Por la tarde, la luz del sol entraba oblicuamente, proyectando largas sombras dolorosas sobre el pulido suelo de mármol, y finas motas de polvo flotaban en el aire. Sophia Taylor estaba sentada sola en el amplio y frío sofá de cuero, con la espalda erguida como una varilla, las manos firmemente apretadas sobre las rodillas y los nudillos dilatados por la tensión. Se había quitado el pijama de seda del día anterior y vestía un traje de falda profesional gris ceniza que le quedaba bien. Llevaba el pelo largo recogido con cuidado en la nuca y se había maquillado con esmero para disimular el enrojecimiento y el cansancio persistentes que no desaparecerían del todo. Sin embargo, la fatiga y el pánico persistente que llenaban las profundidades de sus ojos la envolvían como una fina niebla indeleble. Desde la mañana hasta ahora, había estado sentada allí, agotada e inmóvil, durante 3 horas. Lo siento, profesor Taylor, el profesor Ethan Johnson sigue en una reunión. Profesor Taylor, el vicedecano acaba de llamar al profesor Ethan Johnson. Me temo que no volverá pronto. Profesor Taylor, mire, ¿qué le parece si programa otro día? La recepcionista y el personal que pasaba pasaron de ser educados y atentos al principio, a mostrarse incómodos y ahora a evitarlo deliberadamente. Cada respuesta era como un pequeño martillo que le golpeaba suavemente los nervios. Podía sentir claramente esas miradas, curiosas, inquisitivas e incluso con una leve, apenas perceptible lástima, dirigidas hacia ella. La hacían sentir como si estuviera sentada sobre ascuas. Pero no podía apartarse. Tenía que verlo, sin duda, aunque solo fuera un minuto. Tenía que decirle que se había equivocado. Ella sabe a quién, en el último momento de su vida anterior, realmente quería aferrarse. No iba a Meridian a buscar a ese canalla. La había engañado. Regresó queriendo vivir una buena vida con él. Incontables palabras se agitaban y chocaban en su corazón, pero no encontraban salida. Cada portazo hacía que esas palabras palidecieran y perdieran fuerza. La postura de Ethan Johnson ya era clarísima. Negativa, una negativa rotunda. Ni siquiera se dignó a darle la oportunidad de explicarse en persona. El hombre que una vez había sido amable y comprensivo con ella parecía como si nunca hubiera existido. El tiempo transcurría lentamente, en una ansiosa espera, y cada segundo se extendía como un siglo. Justo cuando Sophia Taylor estaba a punto de desmayarse por esta silenciosa y lenta tortura, la puerta de la sala de recepción se abrió con suavidad. No era Ethan Johnson. Era una chica joven. Parecía de unos 25 o 26 años, con la bata blanca del instituto, pero era evidente que había sido cuidadosamente ajustada para realzar su esbelta figura.
Su largo cabello negro azabache estaba recogido en una coleta alta y pulcra, revelando una frente lisa y poblada y un rostro deslumbrantemente hermoso. Sus ojos eran grandes, con el iris de un hermoso color ámbar. En ese momento, se abrieron ligeramente, mostrando una sorpresa y curiosidad descaradas mientras miraba directamente a Sophia Taylor. La chica sostenía una gruesa pila de documentos impresos en sus brazos, el más alto parecía ser un informe encuadernado. Su mirada se detuvo en el rostro de Sophia Taylor durante unos segundos, con una pura y sincera sensación de asombro y apreciación. ¿Es usted la profesora Sophia Taylor?, preguntó la chica. Su voz era clara y agradable, con la energía distintiva de la juventud. Sophia Taylor se sintió ligeramente incómoda bajo su mirada e instintivamente enderezó la espalda, manteniendo la actitud de la profesora Taylor, y asintió levemente. Yo soy, y tú eres. Ah, hola, profesora Taylor. La chica parecía haberse dado cuenta, y su rostro se iluminó de inmediato con una sonrisa radiante, dejando al descubierto dos pequeños colmillos y luciendo excepcionalmente joven y exuberante. Se apresuró a entrar con unos documentos en la mano, haciendo una leve reverencia con el justo respeto. Me llamo Olivia Green. Soy una investigadora postdoctoral que acaba de incorporarse al grupo de investigación del profesor Ethan Johnson. Hace tiempo que conozco su excelente reputación. He leído muchas veces varios de sus artículos sobre las propiedades de transporte de los aislantes topológicos. Son simplemente obras maestras. Su tono estaba lleno de sincera admiración y entusiasmo. Hola, doctora Green. Sophia Taylor forzó una sonrisa educada y asintió. Olivia Green. El nombre cruzó por su mente con una vaga sensación de familiaridad, pero sus pensamientos eran un torbellino y no tuvo tiempo de reflexionar sobre él. La admiración y el entusiasmo que los demás sentían por Sophia Taylor en ese momento parecían más bien una burla invisible. Miren, la profesora Taylor que una vez estuvo en un pedestal ahora se sienta aquí como una mujer abandonada, esperando humildemente a un hombre que no quiere verla. Profesor Taylor, ¿espera al señor Ethan Johnson? La mirada de Olivia Green recorrió el escritorio vacío frente a Sophia Taylor. Nadie le había traído un vaso de agua. Observó la expresión ligeramente rígida de Sophia Taylor y un destello de comprensión recorrió sus hermosos ojos ámbar, rápidamente reemplazado por una sonrisa aún más radiante. El señor Ethan Johnson acababa de terminar una reunión y regresó a su oficina, pero ella le guiñó un ojo con picardía, bajó un poco la voz y habló con la intimidad de quien comparte un secreto. Me acaba de pedir que le traiga este informe de revisión sobre los mecanismos de decoherencia de los qubits superconductores. Parecía estar de muy buen humor. A Sophia Taylor le dio un vuelco el corazón. Ya está de vuelta en la oficina. Y yo estoy de muy buen humor. Una única e inverosímil chispa de esperanza se encendió al instante en lo más profundo de su corazón. Quizás la aparición de Olivia Green sea un punto de inflexión. Quizás Ethan Johnson, por la presencia de una nueva persona, le daría la oportunidad de hablar, aunque solo fueran unos minutos. De verdad, la voz de Sophia Taylor se tensó por el nerviosismo. Se levantó instintivamente. ¿Puedo molestarte? Quería decirle, ¿podrías informarle o llevarme allí? ¡Ay, Dios mío! Profesor Taylor, por favor, no se preocupe. Olivia Green pareció adivinar sus intenciones y la interrumpió de inmediato con una sonrisa radiante. Por favor, tome asiento y espere. El profesor Ethan Johnson está arriba en A3. Entregaré el informe enseguida. Y ya que estoy, J.E., ¿te aseguro que está de buen humor? Si está de buen humor, te lo cuento. Sostuvo los documentos e inclinó la cabeza juguetonamente, con la mirada clara y un toque de travesura amable. Muchas gracias, Dr. Green. Sophia Taylor parecía haber encontrado un salvavidas, agradeciéndole apresuradamente, con genuina gratitud en sus ojos. Esta joven alegre y extrovertida era, en ese momento, nada menos que una luz en la oscuridad para ella. Ni lo menciones. Llámame Olivia. Olivia Green rió alegremente, agarrando los documentos mientras se giraba, su coleta trazando un arco animado en el aire. Espere mis noticias, profesora Taylor. Salió de la sala de recepción con pasos ligeros, y la puerta se cerró suavemente tras ella. Sophia Taylor volvió a sentarse en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza por la anticipación y el nerviosismo.
Observó la dirección por la que había desaparecido Olivia Green y rezó en silencio. Tal vez esta chica realmente pueda marcar la diferencia. El tiempo se hizo especialmente denso durante la espera. La mirada de Sophia Taylor se desvió involuntariamente hacia el gran ventanal del salón. El sol estaba en su punto justo. El jardín central del Instituto de Investigación estaba exuberante y unas cuantas figuras pasaban a paso rápido. De repente, su mirada se congeló. A la salida del laboratorio, en el edificio diagonalmente opuesto, emergió una figura alta, tan familiar que se le quedó grabada en la memoria. Era Ethan Johnson. Todavía llevaba puesta la bata blanca, erguido como un pino. Giró ligeramente la cabeza, como si escuchara a alguien a su lado. La luz del sol caía sobre su perfil nítido, delineándolo con un tenue borde dorado. Y a su lado, sorprendentemente, caminaba Olivia Green, quien se había marchado hacía poco. Olivia Green ladeó ligeramente la cabeza, mirando a Ethan Johnson con una sonrisa extraordinariamente brillante y radiante. Sus ojos ámbar brillaban, como si brillaran bajo la luz del sol. Decía algo con entusiasmo, gesticulando de vez en cuando, rebosando juventud. Aunque el rostro de Ethan Johnson no mostraba una expresión particularmente distintiva, Sophia Taylor notó con atención la leve inclinación de su oreja mientras escuchaba, y la línea apretada de sus labios parecía un poco más relajada de lo habitual. Los dos caminaron al unísono, dirigiéndose a la puerta principal del instituto. La risa de Olivia Green parecía perforar el cristal, apenas audible, clara y agradable. Estaban muy cerca, tan cerca que las puntas del cabello de Olivia Green parecían estar a punto de rozar el brazo de Ethan Johnson. La escena era de una armonía cegadora. Un escalofrío le subió desde las plantas de los pies a Sophia Taylor hasta la coronilla. La tenue chispa de esperanza que acababa de despertar se extinguió por completo ante lo que tenía ante sí, no quedaba ni una sola brizna de humo. En su lugar surgió una extraña y aguda emoción que creció como una enredadera venenosa, los celos. Como innumerables agujas venenosas, se clavaron con violencia en su corazón, agrias, amargas y dolorosas, haciéndole casi imposible respirar. Ethan Johnson siempre se mostraba distante, cortés y separado por una barrera invisible cuando estaba con ella. ¿Cómo había tenido alguna vez un comportamiento tan relajado, incluso podría decirse que pacífico? Recorrió a Olivia Green y una oleada de pánico gélido la invadió al instante. Se puso de pie de un salto, con el cuerpo temblando ligeramente de emoción e ira. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que llegar al fondo del asunto. Ya no le importaban ni la propiedad ni la moderación. A trompicones, salió corriendo de la sala de recepción y corrió hacia donde se marchaban. En la avenida arbolada frente a la puerta principal del instituto, las sombras de los árboles danzaban. Las figuras de Ethan Johnson y Olivia Green no estaban lejos. Ethan Johnson, gritó Sophia Taylor con todas sus fuerzas. Su voz sonaba un poco aguda por la urgencia, con un temblor que ella misma no había notado. Las dos personas que iban delante se detuvieron en seco. Ethan Johnson se giró lentamente, su rostro no delataba sorpresa, solo una profunda calma, como un antiguo y plácido pozo. La luz del sol se filtraba entre los huecos de las hojas, proyectando sombras moteadas en su rostro y haciendo que su mirada pareciera aún más inescrutable. Olivia Green también se giró, y la sonrisa se desvaneció un poco. Sus hermosos ojos ámbar reflejaban una sorpresa y un desconcierto perfectamente medidos. Miró a Sophia Taylor, luego a Ethan Johnson, y, sabiamente, guardó silencio. Sophia Taylor se apresuró a acercarse a ellos. De tanto correr, su pecho se agitaba violentamente. Se obligó a no mirar a la joven y atractiva Olivia Green a su lado, fijando la mirada en el rostro de Ethan Johnson. Su voz, forzada por contener la agitación interior, se volvió ronca y áspera. Ethan Johnson, tenemos que hablar. Sus ojos estaban llenos de súplica, dolor y un toque de locura, abrasados por los celos. Solo 5 minutos, no, 3. Dame 3 minutos. Ethan Johnson la miró en silencio, el dolor que se reflejaba en sus ojos y esa mirada de odio indisimulada. Su expresión era tranquila e imperturbable. Sin la menor conmoción. Tras unos segundos de silencio, justo cuando Sophia Taylor pensaba que se negaría sin piedad otra vez, habló con calma, en voz baja pero claramente cortante a través de la brisa y los árboles.
¿De qué estamos hablando? Hizo una breve pausa, su mirada recorrió los puños apretados y el cuerpo tembloroso de Sophia Taylor. Una leve curva se formó en la comisura de sus labios, con una cruel y omnisciente perspicacia y un desprecio manifiesto. ¿Hablando de esa estudiante a la que aún no puedes soltar? Sin dejar de hablar, su mirada recorrió con indiferencia a Olivia Green, que permanecía en silencio junto a ellos, y finalmente regresó al rostro ceniciento de Sophia Taylor. Pronunció cada palabra con claridad, como un clavo endurecido por el hielo clavándose en sus tímpanos y corazón. Soy de los que tienen una obsesión con la limpieza mental. Simplemente no puedo aceptar que mi esposa siempre tenga a otro hombre viviendo en su corazón. Sobre todo, que ese hombre sea su propio alumno. Cuando las palabras cayeron, solo el susurro de las hojas y el viento permanecieron en el bosque. Sophia Taylor sintió como si le hubiera caído un rayo invisible, quedándose paralizada al instante. En ese instante, toda la sangre de su cuerpo pareció subirle a la coronilla y, al instante siguiente, congelarse. Su rostro palideció al instante, dejando solo una palidez mortal. Esos ojos, siempre fríos, estaban ahora muy abiertos, con las pupilas fuertemente contraídas por la conmoción y el miedo extremos, reflejando el rostro frío y omnisciente de Ethan Johnson. Él lo sabía, de verdad lo sabía. No solo conocía a esa estudiante, sino que incluso conocía el secreto más secreto y vergonzoso que se escondía en su corazón. Él sabía que ella albergaba a alguien más en su corazón. Él también había renacido. Esta comprensión, como una daga al rojo vivo, se clavó con fuerza en su corazón, destrozando al instante cada vestigio de esperanza, cada expectativa, cada lucha. En su vida pasada, ocultó un secreto a muerte, esos sucios rincones de su alma que creyó que Ethan Johnson jamás conocería. Pero a sus ojos, hacía tiempo que habían quedado al descubierto. La enorme conmoción le nubló la vista y le hizo tambalear el cuerpo sin control. Apenas podía mantenerse en pie. Miró a Ethan Johnson, sus labios temblaban violentamente, pero no pudo pronunciar una sola palabra. ¿Explicarlo? ¿Negarlo? Bajo su mirada fría y penetrante, cualquier palabra parecía pálida y ridícula, tan sucia. Ethan y Olivia Green, a su lado, también parecieron sorprendidos por este repentino intercambio con olor a pólvora. Instintivamente, habló en voz baja, con un dejo de curiosidad y preocupación. Ethan Johnson, sin embargo, no volvió a mirar a Sophia Taylor, como si fuera un simple obstáculo irrelevante. Giró ligeramente la cabeza y su tono hacia Olivia Green recuperó su calma anterior, incluso con una calidez apenas perceptible. Vamos, Olivia. ¿No dijiste que la reserva en ese nuevo restaurante casi se acaba? Sí, sí. Olivia Green se recuperó al instante, asintiendo rápidamente. La sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por una sensación de halago. Ethan Johnson avanzó a grandes zancadas, pasando junto a la estatua de Sophia Taylor, levantando una ráfaga de aire. Olivia Green se apresuró a alcanzarla, al pasar junto a Sophia Taylor, sus pasos se detuvieron ligeramente. Esos hermosos ojos ámbar suyos lanzaron una rápida mirada a Sophia Taylor. Era una mirada extremadamente compleja, en parte compasión, en parte curiosidad, pero más que eso, una especie de certeza, como si el polvo se hubiera asentado, incluso con una leve lástima casi imperceptible propia de un vencedor. La mirada se posó brevemente en Sophia Taylor como una pluma rozando, pero cargaba con el peso de 1000 junios, haciéndola sentir completamente desnuda y vergonzosamente expuesta a plena luz del día. Los dos se alejaron uno al lado del otro. Sus siluetas, bajo el sol de la tarde, eran armoniosas, como una pintura cuidadosamente compuesta. Sophia Taylor se quedó sola donde estaba, como una planta completamente marchita tras ser azotada por fuertes vientos y tormentas. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas sobre ella, pero no podía disipar el frío profundo y la desesperación que la envolvían. Las últimas palabras de Ethan Johnson, cada una como un carámbano envenenado, la perforaron una y otra vez. La germofóbica tiene a otros hombres viviendo en su corazón. Su alumno, lo sabía todo. Regresó con todo el odio de su vida pasada y la determinación de esta. Y ella, desde el principio, ya había sido condenada a muerte. Sophia Taylor no sabía cómo había regresado a esa habitación de matrimonio vacía y fría.
Sentía como si le hubieran arrancado la consciencia del cuerpo, dejándola solo como un caparazón inerte que se movía entre el ruido del tráfico y las voces del exterior del instituto por puro instinto primitivo. Las últimas palabras de Ethan Johnson, cada una como un carámbano con púas, la atravesaban y la agitaban repetidamente, dejando un dolor gélido y profundo, y un eco ineludible. La germofobia albergaba a otro hombre en su corazón. Su alumno, según descubrió. Cargando con todo el odio de su vida anterior y la determinación de ésta, regresó. Y ella, en el punto de partida del renacimiento, en esa fría habitación la noche anterior, ya había sido empujada por sus propias manos a un precipicio sin salida. La llave se deslizó en la cerradura. El leve clic, al girar, sonó extrañamente áspero en el silencio sepulcral del vestíbulo. Empujó la puerta y se encontró con un vacío y un frío sofocantes. La presencia de Ethan Johnson hacía tiempo que había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo muebles y adornos caros que exhalaban un aroma apagado y a nuevo. La luz del sol se filtraba a través de los enormes ventanales, proyectando manchas pálidas en el suelo y aumentando la soledad. Se tambaleó hasta el centro de la sala. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba sobre su cabeza, reflejando una luz fría que le picaba los ojos. Las últimas fuerzas que le quedaban parecían completamente agotadas. Ya no pudo sostenerse y se desplomó débilmente sobre el frío y liso suelo de mármol. El dolor sordo de sus rodillas al golpear el suelo no era nada comparado con la agonía desgarradora en su pecho. ¡Ah! Un sonido, reprimido al máximo, como el gemido de una bestia herida, finalmente escapó de su garganta. Se tapó la boca con la mano, temblando violentamente, haciéndose un ovillo como si eso pudiera ahuyentar el frío y la desesperación que la invadían. Las lágrimas brotaron, quemando al tocar el suelo frío, extendiéndose al instante hasta formar una pequeña mancha oscura. El dolor insoportable al morir en su vida anterior, el miedo en la habitación alquilada en el extranjero, la desesperación absoluta al enterarse de la muerte de Ethan Johnson, todo el sufrimiento y el arrepentimiento, como una presa rota. Mezclado con la mirada fría de Ethan Johnson tras su renacimiento, sus palabras de disgusto y la imagen armoniosa de él alejándose junto a Olivia Green asaltaron su frágil cordura. ¿Por qué? ¿Por qué, teniendo una segunda oportunidad, terminó así? Solo quería enmendar el daño, aferrarse al hombre al que una vez había agraviado hasta la muerte. Ni siquiera había tenido tiempo de decírselo. En ese último instante, solo pensaba en él, solo en Ethan Johnson, quien, en esa fría noche lluviosa, le había encendido una luz y le había preparado la mesa con los platos que tanto le gustaban. El inmenso dolor y agravio se sentían como incontables manos desgarrándole las entrañas. Ya no pudo contenerse y rompió a llorar, sus sollozos roncos y desesperados resonaban en el vasto y lujoso espacio, con un sonido particularmente desgarrador y solitario. Golpeó el suelo frío y duro con fuerza. Sus nudillos se hincharon y se partieron rápidamente, con hilillos de sangre brotando de ellos, pero no sintió el más mínimo dolor. Solo en el pecho sintió como si le hubieran arrancado un gran trozo, dejando un hueco lleno de un viento gélido. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en el patio de una antigua casa de estilo occidental, oculta bajo la densa sombra de los sicomoros, se desplegaba una escena muy distinta. En una tarde de verano, el resplandor del sol poniente doraba la pared de ladrillo rojo, cubierta de enredaderas, con un cálido tono dorado. El patio estaba exuberante de flores y plantas, y varios granados altos rebosaban de frutos verdes. El aire se llenó del dulce aroma de las gardenias y del tentador aroma a comida casera que emanaba de la cocina. «Vamos, vamos. Ethan, no seas tímido. Prueben esto». El profesor Robert Green, con el pelo canoso pero de aspecto vigoroso, lucía una sonrisa amplia, genuina e incontrolable. Tomó personalmente un trozo grande y brillante de costilla de cerdo estofada y, sin pedir permiso, lo puso en el plato frente a Ethan Johnson con tanta fuerza que casi lo volcó. «Papá, tranquilo». Olivia Green, sentada junto a Ethan Johnson, lo reprendió y se apresuró a sujetar el tazón de Ethan Johnson. Su rostro mostraba una sonrisa desesperada pero dulce, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Se quitó la bata y se puso un vestido amarillo pálido con flores. Su coleta negra estaba suelta y caía suavemente sobre sus hombros, haciéndola lucir aún más delicada y radiante. Ethan Johnson le dio las gracias rápidamente. «Gracias, profesor Robert Green».
Observó los platos apilados como pequeñas colinas en el tazón y luego la mirada preocupada de Olivia Green. Los nervios que había acumulado durante días se relajaron un poco en ese ambiente cálido y hogareño, lleno de olor a comida. Este ambiente familiar, la risa cordial del profesor Robert Green y la tenue calidez que parecía emanar de Olivia Green le resultaron un bálsamo suave que disipó temporalmente la sombra que Sophia Taylor le había infundido en el corazón. ¿Por qué me agradeces? Robert Green hizo un gesto con la mano y se sirvió otra copa del buen Malta que había traído Ethan Johnson, con la cara roja. Chico, te dije en el laboratorio que tienes que ser paciente en tus estudios y tener mucho cuidado al elegir pareja. Pero mírate, te metiste de lleno y ya no te echaron atrás. Señaló a Ethan Johnson, con un tono que mezclaba la broma de un veterano con una pizca de compasión apenas perceptible. ¿Cómo estás ahora? Te golpeaste la cabeza contra la pared y finalmente decidiste darte la vuelta. Papá, por favor, habla un poco menos. Olivia Green parecía un poco avergonzada y golpeó ligeramente el brazo de Ethan Johnson, saliendo en su defensa discretamente. Ethan Johnson levantó su copa de vino hacia Robert Green, con expresión tranquila y una leve pero genuina sonrisa en sus labios. El profesor estaba equivocado. Antes, el estudiante estaba confundido y te preocupaba. Ah, así está mejor. Robert Green se recostó satisfecho y apuró su copa, exhalando aliviado. Su mirada iba y venía entre Ethan Johnson y Olivia Green, cada vez más complacido cuanto más los miraba. Su sonrisa era prácticamente desbordante. Bueno, creo que está bien. Muy bien. Después de tanto dar vueltas, lo que debe ser, pertenece a quien pertenece. Miró significativamente a su hija. El rostro de Olivia Green se puso aún más rojo. Bajó la cabeza tímidamente y comió del tazón a pequeños bocados, con sus largas pestañas aleteando como alas de mariposa. Ethan Johnson observó a Olivia Green así y recordó su mirada vivaz y astuta aquella tarde en la puerta del instituto, cuando ella lo cubrió. En lo más profundo de su corazón, un rincón que había estado congelado pareció aflojarse por un instante. La sensación era desconocida, impregnada de una densa neblina y una calidez reconfortante. Levantó su copa y saludó a Olivia Green con un gesto de la cabeza, con voz suave. Gracias por hoy, Olivia. Olivia Green levantó la vista, sus ojos ámbar brillaban como si hubieran captado la luz de las estrellas. Negó con la cabeza vigorosamente, sonriendo radiante. Señor Ethan Johnson, es usted muy amable. Me alegra mucho poder ayudarle. Levantó el jugo con la mano y chocó su vaso con el de Ethan Johnson. Al observar la natural conexión y la calidez que fluía entre ambos, Robert Green no pudo evitar sonreír e incluso le sirvió otro bocado a Ethan Johnson. Come. Toma más. De ahora en adelante, trata este lugar como tu propio hogar. No seas un extraño. Bajo la acogedora luz de la lámpara, el aroma de la comida persistía. La risa del anciano era cordial y la sonrisa de la niña, radiante. Ethan Johnson se sentó entre ellos, sintiendo la añorada calidez de la vida cotidiana, como si la frialdad y la traición de su pasado se hubieran convertido en una pesadilla lejana y borrosa. Tal vez esta era la calidez real y tangible a la que debía aferrarse. Durante los 2 días siguientes, Sophia Taylor pareció haber desaparecido por completo del mundo de Ethan Johnson. Ni llamadas ni mensajes, y no apareció en el instituto. El acuerdo de divorcio firmado fue entregado eficientemente por Charles Smith a la Oficina de Asuntos Civiles al día siguiente. Solo quedaba esperar a que terminara el periodo de reflexión. Ese certificado rojo declararía entonces irrevocablemente el fin de su relación. La vida de Ethan Johnson volvió a un ritmo constante e intenso de investigación científica. En la última planta del edificio A3 del Instituto de Investigación de Nanomateriales, la oficina del director Rumi, con su amplia vista, se convirtió en su fortaleza. Se sumergió en montañas de literatura, datos e informes de proyectos, llenando cada minuto con parámetros medidos con precisión en repetidos experimentos que requerían una intensa concentración. Solo así pudo suprimir por completo esas emociones turbulentas que pertenecían al pasado. Sin embargo, la calma solo duró 2 días. En la mañana del tercer día, Ethan Johnson se encontraba frente a un enorme microscopio electrónico, observando imágenes de la disposición atómica en la interfaz de un material ultrafino. En la pantalla, puntos de luz de color que representaban diferentes átomos formaban patrones exquisitos y regulares,
como un mapa estelar en miniatura del cosmos. Estaba completamente concentrado, intentando detectar los defectos críticos que pudieran afectar el rendimiento del dispositivo. La voz del profesor Ethan Johnson, asistente David Miller, tenía un ligero nerviosismo apenas perceptible desde la puerta. La mirada de Ethan Johnson no se apartaba de la pantalla. Él solo emitió un leve La profesora Taylor, ella, David Miller dudó, observando con cautela la expresión de Ethan Johnson. Ella ha vuelto. ¿Abajo? ¿O eso quiere verte? La mano de Ethan Johnson en la palanca de control se detuvo un momento. Dile que estoy haciendo un experimento. Estoy ocupado. La voz de Ethan Johnson no tenía inflexión, como si estuviera afirmando algo ajeno a él. Volvió a ajustar el enfoque, intentando confirmar ese punto desfasado. Pero la voz de David Miller se hizo más grave, con un matiz de vergüenza. La profesora Taylor, ella no estaba esperando en el salón esta vez. Estaba en el vestíbulo de nuestro edificio A3, y llevaba allí casi una hora. La gente no paraba de ir y venir. Mucha gente la vio. Ethan Johnson frunció aún más el ceño. Apagó el sistema de imágenes del microscopio, se enderezó y miró a David Miller. La fría luz blanca del laboratorio le iluminó el rostro, dibujando líneas nítidas y definidas. Entonces déjala reposar. Su tono permaneció tranquilo, pero con una frialdad innegable. Cuanto tiempo esté dispuesta a esperar es su libertad. No interrumpas el progreso del experimento. David Miller se sintió intimidado por la frialdad en su mirada y no se atrevió a decir más. Respondió rápidamente que sí y se retiró rápidamente. Ethan Johnson volvió la mirada hacia la pantalla, ahora oscurecida. Pero la figura de Sophia Taylor seguía apareciendo incontrolablemente en su mente. ¿Estaba ella de pie en el bullicioso pasillo? ¿Cómo qué? ¿Como alguien esperando limosna? ¿Una esposa abandonada? Una indescriptible sensación de irritación comenzó a crecer silenciosamente. ¿Qué pretende hacer exactamente? ¿Usar una postura tan humilde para ganarse la compasión? ¿O cree que esto debilitará su determinación? ¿Ridículo? Se obligó a reenfocar y encendió el microscopio. Sin embargo, los puntos atómicos, ordenados con precisión en la pantalla, parecían haber captado los ojos llorosos de Sophia Taylor, llenos de dolor y súplica. Respiró hondo, reprimiendo la agitación que le subía por el pecho. A las 2 de la tarde, Ethan Johnson necesitaba ir al centro de instrumentos de precisión en la B1 para coordinar la hora de calibración de un dispositivo importado. Tomó la carpeta del escritorio y salió de la oficina. El ascensor descendió y las puertas se abrieron en el vestíbulo del primer piso. Un rugido de voces inundó sus oídos. Era el final de la pausa para el almuerzo, la hora punta en la que los investigadores regresaban a sus puestos en pequeños grupos. La gente corría por el pasillo, apresurándose. Y justo en medio de todo el bullicio, no lejos de la puerta giratoria, una figura con un sencillo vestido blanco roto permanecía en silencio. Era Sophia Taylor. Se irguió, con la espalda ligeramente rígida, la cabeza ligeramente inclinada y las manos cruzadas. Su cabello negro azabache le caía, cubriendo casi todo su rostro. A su alrededor, la gente fluía en un torrente interminable, con miradas fijas en ella, curiosas, inquisitivas, perplejas, incluso algo regodeándose. Era como una roca dentada en un río caudaloso, soportando el invisible vaivén de las corrientes, pero negándose obstinadamente a ceder un ápice. La luz del sol se filtraba a través de la enorme cúpula de cristal, proyectando destellos brillantes sobre ella, pero no podía disipar el aura de soledad, tristeza y decadencia persistente que emanaba de ella. Parecía envuelta en un sudario invisible y pesado de dolor, completamente desconectada del ajetreo y la vibrante atmósfera que la rodeaba. Los pasos de Ethan Johnson se detuvieron en la entrada del ascensor. Desde lejos, la miró con frialdad. Como si percibiera su mirada, Sophia Taylor levantó la cabeza de repente. Sus miradas se cruzaron. Su rostro estaba tan pálido que era casi translúcido, y sus ojos reflejaban un agotamiento y una desesperación abrumadores e inquebrantables, surcados por impactantes venas rojas. Sin embargo, en el momento en que su mirada se posó en Ethan Johnson, esa quietud sepulcral en sus ojos de repente destelló un tenue pero tenaz destello de luz. Fue como si alguien que se ahogaba finalmente hubiera avistado la sombra de la orilla.
Instintivamente dio un paso al frente, separando los labios como si quisiera llamarlo, pero las voces ruidosas a su alrededor y las innumerables miradas que la dirigían actuaron como grilletes invisibles, dejándola paralizada, con un destello de vergüenza en el rostro. Solo pudo morderse el labio inferior con fuerza, y con los ojos llenos de 1000 palabras no pronunciadas, dolor y súplicas entrelazadas, lo miró fijamente, casi con avidez. Esa mirada, como si llevara un calor abrasador, atravesó a la multitud y se fijó de lleno en Ethan Johnson. Ethan Johnson sintió como si algo le hubiera golpeado el corazón, ni leve ni gravemente. El dolor en esa mirada era tan real, tan intenso, que casi lo desbordaba. Por un instante, los destellos regresaron incontrolablemente, su silueta corriendo hacia el aeropuerto en la oscuridad de la noche anterior, las luces deslumbrantes del camión de volteo y la voz de la secretaria en esa última llamada. Pero al segundo siguiente, una imagen más nítida los superpuso a todos. Su rostro pálido como la muerte anoche, las frías palabras, no podemos compartir la cama, y la penetrante limpieza mental. Toda ternura se congeló al instante, reemplazada por una frialdad y un odio más profundos. Apartó la mirada y dejó de mirarla. No había expresión en su rostro, como si no estuviera mirando más que a una desconocida insignificante. Dio un paso y caminó directo hacia la puerta giratoria, a paso firme, sin vacilar. Ethan Johnson. Sophia Taylor ya no pudo contenerse. Temblando, gritó. Su voz era suave, pero con un tono desgarrador y desolado que atravesó al instante el ruido circundante. Los pasos de Ethan Johnson no flaquearon en lo más mínimo, ni siquiera cambiaron su ritmo. Empujó la pesada puerta giratoria y su figura desapareció en la luz del sol, sin siquiera mirar atrás. Sophia Taylor lo vio marcharse con firmeza. La puerta giratoria se cerró lentamente, aislando el brillante mundo exterior y privando por completo de la visión de su fría espalda. La tenue chispa que acababa de encenderse en sus ojos se extinguió en un instante, como una vela apagada por un viento feroz. Una inmensa desesperación la invadió como una ola fría, abrumadora. Ya no podía sostenerse. Su cuerpo se tambaleaba. Bajo el escrutinio de innumerables miradas intrincadas, retrocedió un paso tambaleándose y se apoyó desplomada contra la fría pared de mármol, lisa como un espejo. Cerró los ojos, y lágrimas ardientes finalmente rompieron el último dique, cayendo silenciosamente, deslizándose por sus pálidas mejillas y golpeando el suelo pulido. La gente a su alrededor murmuraba en voz baja, algunos negaban con la cabeza y suspiraban, mientras que otros pasaban de largo con indiferencia. Era como una isla olvidada, derrumbándose silenciosamente entre el bullicio de la gente que iba y venía. «Sophie, ¿qué demonios te pasa?» Sophia Taylor acababa de usar sus últimas fuerzas para empujar la puerta principal cuando el interrogatorio agudo y emotivo de su madre la azotó. La sala estaba bien iluminada, pero la luz no podía penetrar la atmósfera pesada y sofocante que flotaba en el aire. James Taylor estaba sentado en el asiento principal del sofá con rostro sereno, sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. El humo se arremolinaba, difuminando el profundo surco entre sus cejas. Mary Taylor estaba de pie junto al sofá, con su rostro bien cuidado ahora marcado por la ansiedad, la ira y la incredulidad. Sophia Taylor sintió como si la cabeza se le partiera en dos y se le desprendieran los huesos. En el pasillo del Instituto de Investigación, esa postura como si la estuvieran ejecutando, la última espalda resuelta de Ethan Johnson, y las miradas a su alrededor, algunas curiosas, otras compasivas, toda la fatiga y la humillación alcanzaron su punto máximo en ese momento. No tenía fuerzas para hablar, ni siquiera para mirar a sus padres a la cara. Se inclinó en silencio para cambiarse los zapatos, moviéndose tan despacio como una marioneta. «Quédate ahí». Mary Taylor se acercó corriendo en unos pasos y agarró el brazo de Sophia Taylor con una fuerza asombrosa, sus uñas casi se le clavaron en la carne. «Di algo». ¿Se quedó muda? Un matrimonio perfecto. ¿Solo unos días? ¿3 días? ¿Y te acabas de divorciar de él? ¿Dónde queda nuestra dignidad? ¿Cómo se supone que debemos enfrentarnos a la familia Johnson? ¿Sabes lo mal que hablan de nosotros por ahí? Cuanto más hablaba, más se agitaba, con la voz alzada y entrecortada por los sollozos. ¿Qué le pasa a ese chico, Ethan Johnson? Familia, carácter, talento, todo de primera. ¿Qué más quieres? El dolor en el brazo hizo que Sophia Taylor Furrow frunciera ligeramente el ceño.
Levantó la cabeza y miró el rostro de su madre, deformado por la ira, y la mirada silenciosa pero opresiva de su padre. Una profunda sensación de absurdo e impotencia la invadió. Lo único que les importaba era su imagen, las opiniones de los demás, sus vínculos con la familia Johnson. ¿A quién le ha importado de verdad el dolor de su corazón? A mamá. Abrió la boca. Su voz era ronca y terriblemente seca. Él y yo no somos el uno para el otro. No era apropiado. Mary Taylor pareció completamente conmovida por esa frase. Su voz se volvió repentinamente aguda y penetrante. ¿Por qué no lo dijiste antes de casarnos? ¿Por qué no lo dijiste antes de inscribirnos? Ahora se ha convertido en el chiste de toda la ciudad, y me dices que no es apropiado. Sacudió el brazo de Sophia Taylor con fuerza, como si intentara despertarla. ¿Sigues pensando en ese estudiante de apellido Black? Ese Alexander Black. Al oír el nombre de Alexander Black, el cuerpo de Sophia Taylor se tensó de repente, como si la hubiera golpeado una descarga eléctrica. Ese nombre de su vida anterior se le pegaba como un tumor maligno. Ese hombre que la había engañado para que cayera en el infierno. Mamá, ¿de qué hablas? La voz de Sophia Taylor se agudizó de repente, con una mezcla de furiosa indignación y miedo, como si le hubieran dado en la llaga. Apartó la mano de la de su madre de golpe, retrocediendo un paso, con el rostro pálido como el papel. ¿Qué tiene que ver eso con él? Tonterías. Mary Taylor se sobresaltó por la intensa reacción de su hija, y luego se convenció aún más de sus sospechas. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y decepción. Sophia, eres mi hija. ¿Crees que alguien puede ocultarme esos pensamientos? Antes de que Alexander Black se fuera al extranjero, te encerraste en tu habitación durante días, negándote a comer o beber. ¿Creías que no lo sabía? Después de que se fuera, solo accediste a casarte con Ethan Johnson. Ahora que te acabas de divorciar, ¿quieres ir a Meridian a buscarlo? ¿De verdad? James Taylor también apagó el cigarrillo, pero con fuerza, y luego habló con voz profunda, con la autoridad del cabeza de familia. Sophie, estás siendo completamente irresponsable. ¿Qué clase de persona es Alexander Black? Un estudiante común y corriente. ¿Qué puede darte? ¿Qué puede aportar a nuestra familia Taylor? El matrimonio de la familia Johnson con nosotros es algo que innumerables personas han implorado. ¿Y tú, te vas así como así? ¿Aún llevas a esta familia en el corazón? ¿Aún piensas en mí y en tu madre? No, no lo hice. Ya no estoy con él. Sophia Taylor negó con la cabeza, sintiéndose completamente incapaz de explicarse. La inmensa injusticia y el miedo acumulado de su vida pasada la hacían temblar por completo. ¿Por qué iría a Meridian a buscarlo? Lo odio. No quiero tener nada que ver con él. La maldición cruel que siguió la obligó a tragarse, dejándola solo con respiraciones rápidas y entrecortadas. ¿Odiarlo? Mary Taylor obviamente no lo creyó, con una mueca de desprecio. ¿Lo odiabas y seguías actuando así entonces? ¿Lo odias y ahora has renunciado a un marido tan bueno como Ethan Johnson por él? Creo que estás loca. Señaló a Sophia Taylor, hablando con absoluta seguridad. Te digo, Sophia Taylor, este matrimonio no puede terminar así. Debes disculparte con Ethan Johnson. Ruégale que te acepte de nuevo. Usa cualquier medio necesario. De lo contrario, no me llames madre. Sophia Taylor miró a sus padres, con rostros severos y voces severas, la orden incuestionable y la coerción familiar en sus ojos, y un escalofrío le recorrió el corazón hasta las extremidades. Sintió como si la hubieran desnudado y se encontrara en un gélido desierto, sosteniendo la espada más fría que empuñaban sus seres más cercanos. Se había casado con un hombre al que no amaba por la dignidad de la familia, soportando 10 años de un matrimonio sin sexo ni amor. En su vida anterior, se dejó llevar por ese antiguo amor fugaz e ilusorio, que finalmente la llevó a la muerte de Ethan Johnson y a su propio y miserable final, muriendo en la calle. Renacida, solo quería alcanzar a la persona a la que realmente debía y con quien realmente quería enmendar su deuda, pero ni siquiera podía acercarse. Una inmensa ironía y tristeza, como una mano fría, le apresaron la garganta y le robaron la voz. Miró a sus padres. Su mirada se fue vaciando poco a poco hasta que solo quedó una desesperación muerta y estancada.
Está bien, oyó su propia voz elevarse, como un fantasma. Iré. Iré a suplicarle. Se tiró de la comisura de los labios, intentando forzar una sonrisa, pero parecía peor que llorar. Las últimas fuerzas que le quedaban parecían haberse agotado. No volvió a mirar a sus padres, como un espíritu errante. Arrastró sus pesados pies, paso a paso, hacia las escaleras, hacia la fría habitación del piso de arriba que le pertenecía solo a ella. Desde atrás llegó el lloroso recordatorio de Mary Taylor. Recuerda vestirte con pulcritud. Sé sincero. Debes. Sophia Taylor cerró la puerta, aislando todo sonido. Se apoyó en la puerta fría, deslizándose lentamente hasta el suelo. La oscuridad la envolvió en un instante. Las lágrimas brotaron silenciosamente. Esta vez, no eran por Ethan Johnson, ni por ese matrimonio fallido, sino por su propio renacimiento absurdo y desesperanzado ante esta soledad ineludible y escalofriante. Unos días después, la oficina de Ethan Johnson. Jefe. Descubrimiento importante. David Miller irrumpió como una ráfaga de viento, blandiendo un informe recién impreso y con una emoción incontenible en el rostro. El análisis de la causa del defecto de interfaz de la última vez está terminado. Como era de esperar, se trata del efecto de acoplamiento de la migración inhibida de vacantes de oxígeno y el campo de tensión reticular. Coincide con la predicción del modelo del Dr. Green con un 98% de precisión. Dios mío, esta es prácticamente una predicción profética. Ethan Johnson tomó el informe y examinó rápidamente los datos clave y los gráficos de análisis, con una pizca de admiración en la mirada. El talento y la intuición de Olivia Green en el modelado de la física de materiales eran realmente impresionantes. Este informe, sin duda, supuso un avance crucial para el problema que había atormentado a su equipo durante semanas. Muy bien. Ethan Johnson dejó el informe y miró a David Miller. Notifique a los miembros principales del equipo del proyecto. En media hora, nos reuniremos en una pequeña sala de conferencias para discutir los próximos pasos de validación y optimización del dispositivo. Invitamos también a Olivia Green, quien es la creadora principal del modelo. Entendido. David Miller respondió con energía. Entonces, al darse la vuelta para irse, se le ocurrió algo. Una expresión extraña se dibujó en su rostro y pareció a punto de decir algo, pero se detuvo. Jefe. ¿Algo más? Ethan Johnson levantó la vista. Pasé por el vestíbulo de abajo. Me pareció ver de nuevo al profesor Taylor. David Miller se rascó la cabeza y observó atentamente la expresión de Ethan Johnson. Pero esta vez, no estaba de pie, sino sentada en el sillón de la esquina, cabizbaja, con un aspecto bastante lastimoso. Hizo una pausa, incapaz de evitar murmurar en voz baja. ¿Cuántos días han pasado ya? Jefe, ¿qué está intentando hacer exactamente? Si esto continúa, la cosa se pondrá fea. La calidez en el rostro de Ethan Johnson se desvaneció al instante, volviendo a su frialdad habitual. Volvió a coger el otro documento de la mesa, con la voz serena. El tiempo que decida permanecer sentada es su libertad. Las tumbonas del instituto son para todos. En cuanto a si causan molestias. Hizo una pausa y alzó la vista para mirar a David Miller, con una mirada penetrante. Ocúpate de tus propios asuntos. No te preocupes por lo demás. David Miller sintió que se le encogía el corazón al ver eso y asintió rápidamente. Entendido. Iré a avisarles ahora. Dicho esto, salió de la oficina como si huyera. La mirada de Ethan Johnson volvió a los documentos. Pero la letra negra parecía haberse transformado en el rostro pálido y desesperado de Sophia Taylor. Estaba sentada en el sillón del pasillo de la planta baja, como un fantasma sin hogar. Una agitación indescriptible comenzó a crecer silenciosamente de nuevo. Sus persistentes apariciones eran como una sombra que no podía quitarse de encima, recordándole constantemente ese matrimonio fallido y lleno de traiciones. ¿Acaso creía que esto le ablandaría el corazón? Cerró el expediente, irritado, y se frotó la frente. En ese momento, el teléfono del escritorio vibró y la pantalla mostró el nombre de Olivia Green. Ethan Johnson contestó, suavizando inconscientemente su tono. Hola, Olivia. Señor Ethan Johnson.
La voz de Olivia Green sonó alegre y un poco emocionada. ¿Tiene tiempo esta tarde? Sí. Mi papá dijo, hoy pescó una carpa cristiana salvaje enorme. Insiste en hacer sopa para presumir. Quería preguntarte, ¿estás libre esta noche para venir a probar? Había un dejo de expectación y una timidez apenas perceptible en su voz. Ethan Johnson no dudó ni un segundo. Aceptó casi de inmediato. De acuerdo. Iré en cuanto termine mi reunión esta tarde. La calidez hogareña de la casa de Olivia Green, llena de vida cotidiana, le resultó enormemente atractiva en ese momento. El mejor lugar para disipar sus problemas. Genial. La voz de Olivia Green se animó al instante. Entonces se lo diré a papá. Dile que añada más tofu. Conduce despacio. Tras colgar, Ethan Johnson se sintió inexplicablemente más ligero. Se levantó, preparándose para ir a la pequeña sala de reuniones. Al pasar junto a la ventana, su mirada bajó instintivamente las escaleras. En la plaza abierta frente al edificio principal del Instituto de Investigación, la luz del atardecer era algo deslumbrante. Divisó de inmediato la figura familiar sentada en un banco de la esquina. Sophia Taylor llevaba un vestido sencillo, con los hombros ligeramente encorvados, la cabeza gacha y el cabello largo que le ocultaba un lado del rostro. Estaba sentada como una estatua, inmóvil, formando un marcado contraste con los investigadores apresurados y enérgicos que la rodeaban. La luz del sol caía sobre ella, pero parecía revelar solo una silueta solitaria y fría. La mirada de Ethan Johnson se detuvo en ella menos de un segundo antes de darse la vuelta con indiferencia y sin pensarlo dos veces. Tomó la carpeta del escritorio y salió de la oficina. El alboroto de abajo no tenía nada que ver con él. La persona de abajo no tenía nada que ver con su futuro. Ahora iba a una reunión y luego a un lugar que podría hacerle sentir bien. El tiempo transcurría en un extraño estancamiento. La espera de Sophia Taylor se convirtió en un espectáculo en el instituto que atraía la atención y poco a poco aturdía a la gente. Ya no intentaba acercarse a Ethan Johnson. Simplemente aparecía día tras día en la tumbona de ese rincón, como una planta olvidada en las sombras, marchitándose poco a poco. Ethan Johnson la ignoró por completo, concentrando toda su energía en el trabajo y en su relación cada vez más cercana con Olivia Green. La inteligencia, la alegría y la admiración descarada de Olivia Green eran como un cálido rayo de sol que derretía lentamente el hielo de su corazón. Las cenas hogareñas y animadas en casa de Olivia Green se convirtieron en el refugio más acogedor de su aburrida vida. El día en que finalizó el periodo de reflexión sobre el divorcio llegó sin incidentes. Ethan Johnson no se presentó. Charles Smith actuó con plena autoridad y entregó 2 certificados de divorcio nuevos a Sophia Taylor. Cuando ese frío roce aterrizó en su palma, Sophia Taylor simplemente lo miró con indiferencia y luego lo guardó en su bolso, inexpresiva, como si fuera un simple papel. Esa tarde, tras recibir el certificado de divorcio, no volvió al instituto. Ethan Johnson estaba discutiendo un plan experimental con Olivia Green cuando se enteró de que el papeleo estaba completo. Simplemente profirió una voz tranquila, como si se hubiera deshecho de una carga insignificante y siguiera concentrado en los dibujos que tenía delante. La vida parecía finalmente haberse librado por completo de la sombra de Sophia Taylor y haber vuelto al camino que Ethan Johnson había anhelado. Hasta una tarde gris, una semana después, Sophia Taylor caminó sola, sin rumbo, por el sendero junto al foso de la ciudad. La brisa de principios de verano, ligeramente salada por la humedad, le acariciaba el cabello despeinado. Tras el divorcio, se mudó del hogar conyugal que guardaba demasiados recuerdos fríos y alquiló un pequeño estudio destartalado cerca de la escuela. Los regaños y la presión de sus padres se calmaron por un momento. Quizás finalmente la habían abandonado. El mundo pareció enmudecer de golpe, dejando solo un vacío y un desconcierto inmensos. No sabía dónde estaba el futuro ni qué más podía hacer. El único regalo que le había traído el renacimiento parecía ser un profundo arrepentimiento y dolor sin salida. La imagen de Ethan Johnson y Olivia Green caminando juntos se sentía como una púa venenosa, apuñalándole el corazón día y noche. Justo entonces, una voz masculina ronca, con una extraña sensación familiar y a la vez completamente ajena, sonó no muy lejos de ella. ¿Profesora Taylor? Los pasos de Sophia Taylor se detuvieron bruscamente. Fue como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera revertido en ese instante.
Un escalofrío le subió por las plantas de los pies y le recorrió todo el cuerpo. Esa voz se le clavó en lo más profundo del alma como una pesadilla. Se giró rígida y extremadamente despacio. El resplandor del sol poniente tiñó la superficie del río de un rojo dorado destrozado. A pocos pasos de distancia, había un hombre. Vestía un traje barato, visiblemente desajustado e incluso algo sucio. Tenía el pelo grasiento y despeinado, la tez de un amarillo ceroso y poco saludable, las cuencas de los ojos hundidas, los pómulos prominentes y los labios agrietados y descamados. Solo esos ojos, al verla girarse, brillaron con una luz casi codiciosa y morbosa, fija en ella. Incluso con su rostro demacrado y su figura encorvada, Sophia Taylor lo reconoció de un vistazo. Alexander Black. El hombre que en su vida anterior la había atraído al extranjero y la había empujado al abismo del infierno. El hombre al que una vez amó de verdad y que finalmente llegó a odiar con todo su corazón. Alexander Black. ¿Cómo podía estar allí? ¿Cómo podía haberla encontrado? Un miedo inmenso, como una marea helada, ahogó al instante a Sophia Taylor. Retrocedió un paso instintivamente. Se le erizó todo el vello del cuerpo. Recuerdos de la sucia habitación alquilada en Meridian de una vida pasada. El hedor acre, el rugido bestial del hombre cuando la asaltaban las ansias de droga, la fría hoja presionada contra su garganta, las interminables amenazas y exigencias de dinero. Todas las escenas la ponían nerviosa como una compuerta abierta de golpe. Estaba a punto de gritar. «Profesor Taylor, ¿de verdad es usted?» Alexander Black mostró los dientes con una sonrisa torcida y dio un paso adelante rápidamente, intentando agarrar el brazo de Sophia Taylor. «Genial, por fin lo encontré». «Lo sabía. Sabía que aún me tenías en tu corazón». «No me toques». Sophia Taylor, como mordida por una serpiente venenosa, apartó la mano de él bruscamente y gritó con fuerza. Su voz cambió de tono, pasando del puro terror a un sonido especialmente penetrante en el silencio de la orilla. Retrocedió repetidamente, con el rostro pálido como el papel, y su cuerpo temblando violentamente, sin poder controlarlo. «Aléjate. Aléjate de mí». Alexander Black quedó atónito ante su violenta reacción. La sonrisa de su rostro se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por una expresión mezclada de dolor y amenaza. «Profesor Taylor, ¿qué le pasa?» «Soy yo». «Alexander Black, ¿no solía gustarle más yo?» Se acercó de nuevo, con una mirada persistente y furiosa. «He vuelto. Volví por ti. Nos casamos, tal como me prometiste. Nos casaremos en el extranjero. Viviremos bien». «¿Estás loco?» Sophia Taylor miró al hombre demacrado y con la mirada perdida frente a ella y sintió un escalofrío que le recorrió el corazón. «Está drogado. Definitivamente está drogado. Esta paranoia y locura tan familiar es exactamente igual a la de mi vida anterior. No te conozco de nada. Veré. Si no, llamaré a la policía». Temblaba mientras buscaba su teléfono en el bolsillo. ¿Llamar a la policía? Alexander Black parecía haber oído algo insoportablemente ridículo. De repente, rió nerviosamente, con una risa ronca y estridente. Dejó de reír de repente. Su mirada se volvió gélida mientras miraba fijamente a Sophia Taylor. Del bolsillo interior de su traje mugriento, sacó lentamente una vieja voz negra grabada del tamaño de una palma. «Profesor Taylor, ¿se le olvidó esto?» Presionó el botón de reproducción, con una sonrisa casi cruel y triunfante extendiéndose por su rostro. Tras un leve zumbido de corriente eléctrica, la grabadora captó con claridad una voz femenina joven, visiblemente temblorosa por los sollozos y la embriaguez, que hablaba intermitentemente. «Alexander Black, no te vayas, por favor». «Sí. Me gustas, de verdad». «Sí. Puedo divorciarme. Podemos casarnos. Viaja al extranjero. En cualquier lugar. Mientras esté contigo». Era su voz. Era la voz de la noche en que Alexander Black estaba a punto de graduarse de su programa de posgrado y abandonar el país. Después de una cena grupal en el laboratorio, se emborrachó, lo acorraló en el laboratorio, y en un ataque de nervios, pronunció esas palabras, las que sembraron la semilla de todo el problema.
Sophia Taylor fue alcanzada como por un rayo. Se quedó paralizada al instante. Sintió como si toda la sangre se le hubiera congelado. Miró con incredulidad la pequeña grabadora de voz negra que Alexander Black sostenía en la mano. Al escuchar sus humildes y estúpidos murmullos, una inmensa vergüenza y un terror abrumador, como dos manos gigantes, le apretaban la garganta. Él lo grabó. De hecho, lo conservó todo este tiempo. Ese demonio. ¿Lo oíste? Profesor Taylor. Alexander Black apagó la grabadora, con una sonrisa triunfal en el rostro y los ojos como anzuelos envenenados. Lo dijiste con tu propia boca. Querías casarte conmigo. Querías ir al extranjero conmigo. Ya he vuelto. Estoy aquí para hacerte cumplir tu promesa. Se acercó, su mirada codiciosa recorrió el rostro de Sophia Taylor, pálido por el miedo. Fírmalo. Ven conmigo. Con la otra mano, sacó del bolsillo un documento arrugado, claramente impreso a toda prisa. En grandes caracteres en la parte superior, estaba escrito, acuerdo matrimonial. No. Imposible. Sophia Taylor negó con la cabeza, con la voz quebrada por el terror. Esas son palabras de borracho. No cuentan. Preferiría morir antes que ir contigo. Ni lo pienses. Se giró e intentó correr. No tienes elección. Alexander Black la agarró del brazo de repente con una fuerza asombrosa. Su expresión se volvió furiosa al instante, su voz grave, como el silbido de una serpiente venenosa, llena de amenaza y locura. ¿No firmarás? Bien. Entonces enviaré esta grabación y todos los detalles de cómo me cuidaste cuando era tu estudiante, a tu escuela, a cada uno de tus colegas, a tu gran profesor, Ethan Johnson, y a los medios de comunicación. Que todos vean cómo la profesora Taylor que ellos consideran tan pura e intachable sedujo a su propia estudiante en privado. No. No lo hagas. Sophia Taylor parecía agotada, con los ojos abiertos por el terror. Un miedo tremendo la invadió al instante. Su reputación académica era lo que consideraba su vida. Si esa grabación saliera a la luz, no podía imaginar lo devastadoras que serían las consecuencias. Y Ethan Johnson ya la odiaba muchísimo. Y si oyó esto, Sophia Taylor sintió que su visión se oscurecía en oleadas, casi desmayándose. Firma. Alexander Black le puso el contrato matrimonial arrugado y un bolígrafo barato en la mano temblorosa de Sophia Taylor, con la mirada desorbitada y paranoica. Fírmalo. Ven conmigo. Ayúdame. Ayúdame a superar esto. Lo prometo. De ahora en adelante te obedeceré y todo. Viviremos bien. Su tono se suavizó de nuevo, persuasivo, pero la codicia y la urgencia en sus ojos quedaron al descubierto. La mano de Sophia Taylor temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Miró al hombre que tenía delante, como un demonio, el contrato que tenía en la mano, que parecía un pacto de esclavitud, y pensó en la fría figura de Ethan Johnson en el vestíbulo del Instituto de Investigación y en la armonía que lo representaba junto a Olivia Green. Una inmensa desesperación, como una marea helada, la abrumó y la tragó al instante. El viento del río gemía al soplar, trayendo la calidez del comienzo del verano, pero no podía disipar el frío intenso que envolvía a Sophia Taylor. Sostenía el bolígrafo barato, con las yemas de los dedos frías, temblando como una hoja al viento. Ante ella estaba el rostro ceroso y desencajado de Alexander Black, escrito por todas partes con codicia y locura. En su oído, su amenaza siseó como la lengua de una víbora. Tras ella, el río frío y silencioso parecía llamarla suavemente. ¿Señal? Atarla de nuevo a este tren al infierno. ¿Repetir la tragedia de su vida pasada? ¿No firmar? ¿Arruinar mi reputación? ¿Ser clavada en la columna de la vergüenza? ¿Incluso perder el último vestigio del derecho a existir humildemente frente a Ethan Johnson? Cualquiera que fuera el camino que eligiera, era un abismo de 1000 brazas de profundidad. El renacimiento parecía no haberle traído una nueva vida. Al contrario, le permitió, estando plenamente consciente, saborear esta desesperación con mayor claridad. Miró la pequeña grabadora negra que Alexander Black tenía en la mano. Fue esta grabadora la que grabó sus palabras más insensatas y vergonzosas de entonces, convirtiéndose en una espada que pendía sobre su cabeza.
También se convirtió, a ojos de Ethan Johnson, en la prueba más concluyente de que otro hombre siempre viviría en su corazón. Sí, Ethan Johnson tenía razón. Una especie de meticulosidad espiritual. De hecho, alguien más había vivido en su corazón. Aunque eso fuera solo cosa del pasado. Aunque ese sentimiento se hubiera convertido en cenizas por la traición y el dolor, las huellas permanecían, como una mancha en el papel blanco, jamás borrable del todo. Esta mancha existía no solo en los ojos de Ethan Johnson, sino también en las amenazas de Alexander Black, y en un pasado que ella misma no soportaba afrontar. ¿Suspiró? Alexander Black gruñó con impaciencia y se presionó el corazón. Sophia Taylor se tambaleó, golpeando con fuerza la espalda contra la fría barandilla de la orilla del río, y emitió un gemido ahogado de dolor. En ese momento, un tono de llamada claro y agradable sonó de repente, rompiendo el estancamiento sofocante. Era el teléfono en el bolso de Sophia Taylor. La mirada de Alexander Black se agudizó mientras lavaba su bolso con cautela. ¿Quién? Sophia Taylor también se despertó sobresaltada por el tono de llamada. Aferrándose a un último atisbo de esperanza, abrió torpemente la cremallera de su bolso y sacó su teléfono. El número que parpadeaba en la pantalla era un contacto local sin guardar. Le temblaba la mano. Casi instintivamente, presionó el botón de respuesta y se llevó el teléfono a la oreja con la voz ronca y entrecortada. «Hola». Del otro lado se oyó una voz femenina joven, vivaz y ligeramente excitada, brillante y clara como el canto de los pájaros en el bosque, en total contraste con el ambiente sombrío y desesperado de la orilla. «Hola. ¿Es Sophia Taylor? ¿La profesora Taylor?» «Hola. Soy Olivia Green, la prometida de Ethan Johnson». Los dedos de Sophia Taylor, que agarraban el teléfono con fuerza, se le pusieron blancos los nudillos, como si fuera a aplastar el pequeño dispositivo. La voz de Olivia Green aún resonaba en sus oídos, clara, triunfante, como una fina aguja que perforara con precisión sus nervios más frágiles. La prometida de Ethan Johnson. Prometida. Esos tres personajes impactaron como un rayo, detonando en su mundo ya de por sí tormentoso. Así que ya habían llegado a ese punto. Mientras ella seguía atrapada, debatiéndose en el fango del pasado, mientras aún intentaba aferrarse a la última esperanza, Ethan Johnson, sin dudarlo, ya había recurrido a otra persona e incluso había llegado a un compromiso de por vida. Una desesperación y unos celos abrumadores la enroscaron en el corazón como una serpiente venenosa que casi la asfixia. Miró el rostro codicioso y retorcido de Alexander Black, recordó el tono alegre de Olivia Green por teléfono, y luego pensó en la mirada inusual y tierna que Ethan Johnson tenía al mirar a Olivia Green. Toda su resistencia, todas sus luchas, en ese momento le parecían tan ridículas, tan lamentables. «Fírmalo». «¿Qué esperas?», insistió Alexander Black con impaciencia, con un tono cada vez más amenazante. Incluso empezó a mirar a su alrededor con nerviosismo, como si temiera ser visto. Sophia Taylor miró el contrato matrimonial arrugado que tenía en la mano. La letra era irregular y de aspecto vulgar, igual que el matrimonio infernal en el que estaba a punto de volver a embarcarse. La brutal muerte de su vida anterior y la desesperación de esta pasaron ante ella como una linterna giratoria. Había perdido, estaba completamente derrotada. Perdió ante su pasado, ante la mezquindad de Alexander Black y ante la decisión de Ethan Johnson de alejarse. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre el contrato, dejando una pequeña mancha de tinta. Con manos temblorosas, usó sus últimas fuerzas para firmar en el espacio para la parte B, Sophia Taylor. Esas dos palabras parecieron vaciarla por completo. Cuando Alexander Black vio la firma, una expresión de alegría eufórica se dibujó de inmediato en su rostro. Agarró el acuerdo, lo dobló con cuidado y lo guardó en su pecho como si fuera un tesoro excepcional. «Sofía, sabía que aún me amabas». Habló incoherentemente, la locura y la codicia en sus ojos casi se desbordaban. «Nos vamos. Fuera de aquí. Vayan a un lugar donde nadie nos conozca». Sophia Taylor era como una marioneta despojada de su alma, arrastrada por Alexander Black mientras se tambaleaba hacia el oscuro callejón a lo lejos. La brisa de un foso aún soplaba, trayendo una frescura impregnada de niebla, pero ya no podía disipar el aura densa y desesperanzada que la rodeaba. Su mirada se dirigió instintivamente hacia el centro brillantemente iluminado de la ciudad, donde tal vez una pareja de amantes planeaba dulcemente su futuro.
En cuanto a su futuro, se había reducido a nada más que oscuridad infinita en un abismo. La boda de Ethan Johnson y Olivia Green se celebró un fin de semana soleado. No hubo lujos ni extravagancias, pero la calidez y la sinceridad se hicieron patentes en cada detalle. La boda tuvo lugar en el patio de la casa del profesor Robert Green, de estilo antiguo y cubierto de enredaderas, al estilo del oeste. Los granados del jardín estaban cargados de frutos como faroles rojos, y el dulce aroma de las gardenias impregnaba el aire. Ethan Johnson, de pie y con un impecable traje blanco, lucía una sonrisa amable y satisfecha que nunca antes había mostrado. Olivia Green lucía un vestido de novia blanco puro, con un velo que caía suavemente, revelando un rostro radiante y encantador. Sus ojos ámbar brillaban de felicidad mientras se aferraba al brazo de Ethan Johnson, como si abrazara el mundo entero. El profesor Robert Green observaba a los recién casados, con una sonrisa de oreja a oreja, secándose ocasionalmente las lágrimas de las comisuras de los ojos. Compañeros del Instituto de Investigación, familiares y amigos de las familias Johnson y Green les ofrecieron sinceras bendiciones y se reunieron para celebrar. David Miller, el padrino, se movía de un lado a otro. Al ver la sonrisa sincera de su jefe, se alegró muchísimo por él. Justo entonces, al final de la multitud, en un rincón discreto, se encontraba una figura delgada. Era Sophia Taylor. Vestía ropa vieja, descolorida y desgastada, el cabello recogido de forma informal, el rostro marcado por una ojera y un cansancio inconfundibles, y profundas ojeras. No sabía cómo había reunido el coraje. Quizás quería despedirse por última vez, o quizás quería mirar una vez más al hombre que una vez tuvo y que luego apartó con sus propias manos para ver lo feliz que era ahora. Su mirada estaba fija en Ethan Johnson y Olivia Green. Observaba a Ethan Johnson levantar con cuidado el velo de Olivia Green, lo observaba inclinar la cabeza y susurrarle al oído, observaba las miradas comprensivas que intercambiaron al ponerse los anillos. Cada escena era como un cuchillo sin filo que le dolía repetidamente el corazón. Recordó el día de su boda. También rojo, también rodeado de amigos y familiares, Ethan Johnson la miró ese día con expectación y una ternura tenue, apenas perceptible. Si esa noche no hubiera dicho esas frías palabras de, no podemos compartir la cama, si hubiera podido dejar atrás el pasado e intentar aceptarlo, amarlo, ¿no sería ella quien estuviera a su lado hoy? ¿Podría ella también tener una felicidad tan simple y genuina? No hay peros. Su vida ya había tomado una decisión equivocada tras otra, torciendo un rumbo completamente diferente. Las deudas de Alexander Black eran como un pozo sin fondo que la arrastraba al abismo. Los cobradores de deudas eran como una herida supurante, acosándola día y noche. Vagaba como un perro desamparado, escondiéndose aquí y allá, viviendo con miedo constante. Y el cerebro detrás de todo, Alexander Black, hacía tiempo que había expuesto su naturaleza egoísta y despreciable. No solo no mostró remordimiento, sino que intensificó su explotación, desviando toda la presión hacia ella. El leve afecto que alguna vez creyó sentir, o que podría haber existido, había sido aplastado hacía tiempo por la crueldad de la realidad, dejando solo un arrepentimiento y un asco infinitos. Ethan Johnson, te amo. En el escenario, la voz tímida pero decidida de Olivia Green interrumpió los pensamientos de Sophia Taylor. Ethan Johnson inclinó la cabeza y la miró profundamente, con una mirada tan tierna que parecía derramar lágrimas. Respondió con voz clara y solemne, Olivia Green, te amo. 3 simples palabras, pero con el peso de 1000 fuerzas, impactaron instantáneamente el punto más sensible y doloroso del corazón de Sophia Taylor. Vio a Ethan Johnson bajar la cabeza y besar suavemente los labios de Olivia Green. Cálidos aplausos y palabras de bendición los rodearon. El sol era perfecto, la brisa suave, y todo era tan hermoso como un cuento de hadas. Sophia Taylor permanecía de pie entre la multitud, observando a la pareja perfecta, con los labios moviéndose como si quisiera decir algo. ¿Quería disculparse? ¿Quería decir que se arrepentía? ¿Quería decir que una vez tuvo la oportunidad de hacerlo? Al final, se tragó todas las palabras, dejando solo un agudo escozor en la garganta. Era demasiado tarde para decir nada. Inclinó la cabeza ligeramente, evitando ese deslumbrante resplandor de felicidad, se dio la vuelta y se escabulló silenciosamente entre la multitud como un fantasma que nunca había aparecido, desapareciendo por la esquina. Su silueta, delgada y solitaria, fue rápidamente absorbida por la bulliciosa multitud. Subrayado, subrayado, subrayado,
subrayado, subrayado. Varios años después, el hogar de Ethan Johnson y Olivia Green estaba cálido y lleno del ajetreo cotidiano. En la sala, su pequeña hija, que apenas empezaba a balbucear, estaba sentada en el suelo de cojines, jugando con bloques de construcción. Olivia Green se sentó a su lado, observándola con dulzura, sonriendo de vez en cuando mientras ayudaba a levantar el castillo que estaba a punto de derrumbarse. Ethan Johnson regresó del exterior con fruta recién comprada. ¿Has vuelto? Olivia Green levantó la vista con una dulce sonrisa. Ethan Johnson se acercó y le dio un beso suave en la frente. ¿Se ha portado bien nuestra hija hoy? ¡Qué bien! Solo te echo un poco de menos, dijo Olivia Green con una sonrisa. Al oír la voz de su padre, la hija arrulló y extendió su manita, deseando que Ethan Johnson la abrazara. Ethan Johnson rió y la levantó, besando su suave mejilla, lo que hizo reír a la pequeña. La alegre escena familiar era cálida y apacible. Por la noche, la vecina, la tía Susan, pasó por casa y trajo unas verduras que había cultivado. Durante una conversación informal, mencionó, por cierto, a Ethan Johnson y a Olivia Green. ¿Recuerdan a aquella mujer llamada Taylor que vivía cerca? Creo que era profesora universitaria. Ethan Johnson y Olivia Green intercambiaron una mirada, cada uno percibiendo una pizca de sorpresa en los ojos del otro. El nombre de Sophia Taylor no había aparecido en sus vidas desde hacía mucho tiempo. Tengo una vaga impresión, respondió Olivia Green con suavidad. Creo que se mudó después. ¿Se mudó? Sí. La tía Susan suspiró, con un tono de voz teñido de arrepentimiento. Una pariente lejana me contó que se fue al extranjero con ese hombre, terminó endeudada hasta los huesos y la perseguían por ello. Oí que trabajaba a diario para saldar sus deudas, desgastándose, pero la deuda era como una bola de nieve. Por mucho que pagara, seguía creciendo. La tía Susan negó con la cabeza, con una expresión de lástima en el rostro. Al final, oí que la mujer ya no aguantó más. Tuvo una pelea terrible con ese hombre, y de alguna manera, ambos acabaron muertos. ¡Qué tragedia! La mano de Ethan Johnson, que sostenía la de su hija, se detuvo un instante, una emoción compleja y difícil de interpretar brilló en sus ojos. Pronto recuperó la compostura. Olivia Green le apretó suavemente la mano, ofreciéndole una mirada tranquilizadora, como la imprevisibilidad de la vida. Ethan Johnson habló con ligereza, sin preguntar más. La tía Susan conversó un rato más y luego se fue. La habitación volvió al silencio, roto solo por el arrullo ocasional de la hija y el canto de los pájaros fuera de la ventana. Ethan Johnson bajó la cabeza, contemplando el rostro inocente y sonriente de su hija en brazos, luego miró a la dulce y levemente sonriente Olivia Green a su lado, sintiendo una calma profunda en su corazón. Todo lo que había sucedido en el pasado, como viejas fotografías descoloridas, se había desdibujado hasta quedar irreconocible. Esos dolores y resentimientos se habían apaciguado por completo con la felicidad y la calidez que lo rodeaban. Agradecía haber tomado la decisión correcta y haber alcanzado la verdadera felicidad que le pertenecía, tras renacer en una segunda vida. Y la historia de Sophia Taylor, al final, se convirtió en un suspiro en la charla ociosa de los demás, que se fue con el viento.